Muy buenas tardes y bienvenidos a este video de física en el cual vamos a analizar dos experimentos de física vistos a través de laboratorios virtuales. Estos están relacionados con los circuitos en serie y en paralelo. La conformación de grupo se da por Mateo López, quien es la persona encargada de realizar los laboratorios, José Murcia y David Santiago Pérez, que son las personas que explican los laboratorios, y yo, Camilo Andrés Rengifo, que soy la persona que edita el video. Muchas gracias y por favor disfruten. Para hacer una ilustración de cómo funciona la ley de Ohm dentro de los circuitos, traemos un laboratorio virtual de FET, en el cual vamos a ilustrar cómo la ley de Ohm, que se da por corriente igual a voltaje sobre resistencia, se ve expresada. Primero que todo, vamos a pensar en cómo se ve un circuito en el que solo se tiene un resistor y se tiene conexión a la batería. Podemos observar que la corriente que se tiene es 0.009 amperios, donde el voltaje que se tiene este resistor es de 9 voltios. Para analizar esto, primero tenemos que establecer que los resistores son de 1000 ohms, para lo cual la batería de la misma forma se tiene un constante que es de 9 voltios. Entonces se puede expresar esta relación como la corriente I es igual al voltaje 9 sobre la resistencia de 1000 ohms. Para ejemplificarlo un poco mejor en cómo se da esta relación, se tiene también que se puede dar en serie o en paralelo. En primer lugar, los resistores en serie consisten en dos o más resistores en los cuales se va a pasar un cable directamente, y el último va a ser conexión directa con la batería. ¿Qué es lo que sucede acá? Para ilustrar esto, primero tenemos que convertir los dos resistores en uno solo, de forma que se va a hacer la suma del resistor 1 y del resistor 2, ambos con el valor de 1000, para quedar que el resistor total va a ser de 2000 ohms. Aquí tenemos una forma simple de ver esta ecuación, en la cual la corriente total va a ser igual al voltaje de la batería 9 sobre 2000, que es la resistencia de la suma de los dos resistores, para lo cual se tiene que dar 0,0045 amperios o aproximadamente 0,005 como se tiene, como a veces se puede dar en laboratorio. En este caso nos dio 0,004, ya que está aproximando hacia abajo. En segundo lugar, en este laboratorio podemos ver cómo interactúan dos resistores en paralelo, para lo cual podemos notar en primera instancia que el voltaje va a ser paralelo, va a ser igual tanto para el resistor que se convierte en la suma de estos dos, como para la batería. ¿Esto cómo se explica? Bien, en la ecuación que tenemos acá se da la relación que existe dentro de los circuitos en paralelo, más específicamente los circuitos donde los resistores están en paralelo, donde 1 sobre la suma de los resistores es igual a 1 sobre el resistor 1 más 1 sobre el resistor 2. En este caso, y como ya habíamos dicho antes, cada resistor es igual a 1000 ohms, como lo tenemos acá. Por lo cual, al hacer la respectiva aritmética, nos da que 1 sobre RQ es igual a 1 sobre 500, o lo que significa también que RQ es igual a 500 ohms. Para esto, y dado que el voltaje es constante dentro de todo el circuito, podemos ahora calcular la corriente que nos muestra el amperímetro, 0,018 amperios. Para esto, simplemente vamos a plantear la ecuación donde la corriente del sistema es igual a 9 sobre 500, lo cual nos va a quedar en 0,018. Para esto mismo nosotros podríamos plantearnos cómo encontrar la corriente de cada uno de los dos resistores, en la cual ya tendríamos la resistencia y asimismo tendríamos el voltaje
la cual sería 0,009 amperios para cada uno individualmente. Los capacitores son dispositivos muy importantes en los circuitos que se utilizan en los dispositivos electrónicos de la actualidad y que se usan a diario. Estos sirven como almacenadores de energía. Esta energía se puede reclamar en otras partes del circuito en cualquier momento. La medida de que tanta energía se puede guardar en un capacitor se llama la capacitancia y se define como la razón entre la carga que recibe el capacitor y la diferencia de potencial eléctrico o el voltaje que tiene el capacitor. Estos capacitores usualmente se ven en forma de placas paralelas metálicas que tienen cierta área y cierta separación entre ellas, y esta separación y esta área tienen una relación con qué tanta capacitancia tiene el capacitor. Como se puede ver en el laboratorio, al aumentar o disminuir la separación cambia la capacitancia, y al aumentar o disminuir el área de las placas también cambia la capacitancia. A través de este laboratorio buscamos entender en qué forma estas dos variables afectan la capacitancia. Entonces, lo primero que se hizo fue mantener el área de las placas constante y cambiar la separación. Y estos resultados fueron tabulados en esta tabla. Esta tabla mostró que cuando se aumentaba la separación entre las placas, disminuía la capacitancia o disminuía la cantidad de energía que podía guardar el capacitor. Como se ve en la gráfica, la tendencia que sigue esta curva es una tendencia de 1 sobre X, como muestra la ecuación, lo que significa que es inversamente proporcional a la capacitancia. Entonces, entre más se separe las placas, proporcionalmente va a disminuir la capacitancia. Por otro lado, podemos ver que cuando se aumenta el área de las placas, aumenta la capacitancia, y cuando se disminuye, disminuye la capacitancia. De esta forma hay una relación directa. Si vamos a otra vez, si se tabulan estos datos, otra vez se puede ver que hay una relación entre las dos variables. En este caso es una relación lineal, lo que significa que son directamente proporcionales. Cuando se aumenta el área de la placa, la capacitancia aumenta en la misma proporción, y cuando se disminuye el área de la placa, la capacitancia disminuye en la misma proporción. Teniendo esto en cuenta, se puede entender que la capacitancia se puede expresar como una relación de proporcionalidad con el área sobre la distancia que separa las placas, ya que si el área está arriba, cuando aumenta el área, aumenta la capacitancia, y cuando la distancia está abajo, cuando disminuye la distancia, aumenta la capacitancia, y viceversa. Esto significa que se cumplen las leyes de proporcionalidad directa con el área de las placas y inversa con la distancia entre las placas. Esto matemáticamente se puede expresar como que la capacitancia tiene que ser una constante por la razón entre el área de las placas y la distancia que hay entre las placas, y resulta que la constante de proporcionalidad que hay entre la capacitancia y esta razón es específicamente la permisividad del ambiente en el que está en medio de las dos placas. Por otro lado, los capacitores también introducen otra cuestión, que es qué pasaría si dos o más capacitores se unen en el mismo circuito. Estas uniones pueden suceder de dos formas. Una sería en serie, que es cuando las placas de cargas opuestas de los capacitores están unidas por un cable o pues, por el circuito. Teniendo en cuenta que los capacitores en serie, por decirlo así, están conectados directamente uno con el otro, o lo que pasa por uno tiene que pasar por el otro, lo que se mantiene constante entre los dos capacitores es la carga, ya que la carga que entra al capacitor que va primero tiene que obligatoriamente salir por el último. Por ejemplo, aquí el laboratorio nos deja ver un caso donde hay dos capacitores puestos en serie, y cuando vemos la capacitancia total podemos ver que la capacitancia total del circuito entero es menor a la capacitancia de los dos capacitores individuales. Y esto se cumple sin importar que tanto se aumente o disminuya la capacitancia de los capacitores individuales. Esto corresponde a una cierta relación matemática que existe entre las variables. Como se definió previamente, la capacitancia del circuito sería la carga que pasa por el circuito sobre la diferencia de potencial eléctrico o el voltaje. Esto dejaría que el voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia, que en este caso se llama equivalente para todo el circuito. Si se aplica esto para cada uno de los capacitores, entendiendo que en serie se mantiene la carga por lo que ya expliqué,
se pueden obtener estas dos ecuaciones. Teniendo en cuenta que el voltaje que tiene el circuito en total tiene que ser igual a la suma de estos dos voltajes, porque se tiene que conservar el voltaje, se puede llegar a esta relación en la que se cumple que el 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a la suma de 1 sobre las capacitancias individuales. Eso significa matemáticamente que la capacitancia equivalente siempre será menor a las capacitancias individuales como se ve en el laboratorio. Esto se puede generalizar aún más si se incluyen más capacitores, como 3, 4, 5, etcétera, a una fórmula donde 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre todas las capacitancias individuales. Por otra parte, los capacitores también se pueden unir en un solo circuito de forma paralela, lo que significa que conectados a la fuente de energía, las placas positivas están conectadas con la parte positiva de la fuente de energía y las placas negativas están todas conectadas a la parte negativa de la fuente de energía y entre sí no hay placas de diferente carga que estén unidas directamente. Eso significa que ya que están unidas directamente a los lados de la batería o de la fuente de energía que tenga el circuito, que el voltaje, que es lo que aporta la batería, tiene que ser el mismo entre los capacitores. Esto es lo que define la unión en paralelo. Lo que se puede ver acá en el laboratorio es que la capacitancia total parece ser siempre mayor que la capacitancia de los capacitores individuales, independientemente de que tanto se suba o que tantos capacitores en paralelo haya. Esto también se explica con una relación matemática que usando la misma ecuación inicial de que definir qué es la capacitancia, podemos llegar a que, como se mantiene el voltaje, como ya había dicho, podemos llegar a estas dos ecuaciones que comparten el voltaje y a que la carga de cada capacitor es el voltaje por su capacitancia. Si se unen estas ecuaciones, teniendo en cuenta que la carga total debe ser la suma de las cargas parciales, podemos llegar a la conclusión de que la carga equivalente, de la capacitancia equivalente tiene que ser igual a la suma de las capacitancias individuales y eso explica por qué siempre tiene que ser mayor que las capacitancias individuales. Esto también se puede generalizar con 2, 3, 4, 5, etcétera, capacitores para llegar a la conclusión de que la capacitancia equivalente es la suma de todas las capacitancias individuales que estén en paralelo. Esto en últimas permite llegar a encontrar la posible capacitancia total que pueda tener un circuito con ubicaciones o distribuciones más complejas de capacitores, como estos que tienen capacitores en paralelo y en serie, o como esta que tiene más en paralelo que en serie. Pero en general se pueden aplicar las reglas que ya vimos de cómo se encuentran las capacitancias equivalentes cuando se en paralelo y en serie para encontrar la capacitancia total que tiene el circuito. Y a partir de eso también poder llegar a cuál es la carga y el voltaje de cada capacitor específico.